No sé cómo estará en Ginebra, seguramente debe haber alguna tormenta de nieve o algo de frío, seguramente. Seguro. Estamos con Bruno Ané, en este caso, a nuestro querido columnista Bruno, que hace un tiempito no conversaba con él. Lo hacemos en vivo y no con la columna, como siempre nos las adelanta a través de WhatsApp. Hola Bruno, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenos días para vos, para todo el equipo Bueno, de la radio y para todos los oyentes. Efectivamente, sí. Ayer, básicamente hoy, a la madrugada a partir de las 5 empezó a nevar muy fuerte y nos levantamos en Ginebra con una capa de unos 7, 8 centímetros de nieve. Complicada la mañana, tráfico colapsado, sí, muy frío, muy frío. ¿cómo están trabajando? ¿Están trabajando de forma remota con el tema de la pandemia? Contame eso, Sí, cómo... mirá, acá en Suiza particularmente en las últimas semanas ha habido un aumento bastante abrupto en número de casos. Ujú. Todavía no se alcanzó el número al pico máximo se tuvo acá en Ginebra, en Suiza, del año pasado. Pero bueno, recordemos que Suiza también es un país chico, es un país Ujú. de 9 millones de habitantes. Hay una gran cantidad de contagios por 100.000 habitantes, entonces esa cifra es la que mira mucho el Consejo Federal y en base a los aumentos que te contaba, la semana pasada recomendaron volver al teletrabajo. Entonces, que las personas que no están vacunadas no vayan a trabajar de manera física, Ujú. salvo que sea imprescindible, pero el resto que vuelva al teletrabajo. Así que sí, hay una mezcla híbrida, diría. Y se está hablando en Suiza de la posibilidad cierta de poner un pase sanitario como en algunos otros países de Europa, o todavía eso no. Bueno, acá en Suiza lo que está funcionando es el certificado, que es un código QR, certificado COVID que uno tiene que presentar para entrar a comer, entrar a un bar, ir a un teatro, ir al cine. O sea, todo se está manejando en base a este pase, a este código, ¿no? Que es compatible con el resto de los países de la comunidad Schengen en Europa. Entonces la verdad que las medidas se están fortaleciendo en el sentido de ser más estrictos porque, bueno, hay un aumento repentino y Suiza es un país con una baja cantidad Mm. de vacunación. Acá también hay un gran movimiento de antivacunas, de personas que se oponen a las vacunas. Europa es un foco importante y, bueno, eso genera también, ¿no? que quizás es un factor que según la OMS y según los expertos contribuye a que se esparza la enfermedad. Así que sí, está complicada. Suiza, Alemania también, Francia, muchos casos en general. Bruno, Augusto Niejae te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Todo bien, vos. Todo muy bien, por suerte. Me alegro. Te consulto, Bruno, lo que decías, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas que no creen en la vacunación, de lo que se denominan antivacunas. Sí. ¿Cómo está el tema de vacunación allá? Digamos, la gente que se quiso vacunar ya está toda con el esquema completo, y los que faltan serían aquellos que no creen No en se la van a vacunación, los que vacunar no se van. aunque haya una tercera dosis o aunque haya una Exactamente. nueva cepa. O sea, digo, los que se querían vacunar ya están cubiertos con el esquema cubierto, ¿no? Sí, básicamente en ese sentido, la gente que se quiso vacunar ya básicamente está en su totalidad, ese grupo, ¿no? Cuando hablamos del grupo separamos, ¿no? Los que querían vacunarse y los que no querían vacunarse. Suiza tiene un 60 y pico por ciento, 65%, si mal no recuerdo, de tasa de vacunación, pero no es un porcentaje muy alto para un país como Suiza, de nuevo. Claro. Y el resto hay grupos vulnerables que quizás no han sido vacunados, pero son los menos, y después tenés un grupo importante de personas que dudan sobre la vacuna, que son reacias y representa un gran número, sobre todo, y esto uno lo ve geográficamente, uno cuando contrasta los mapas de Suiza y ve, por ejemplo, esos mapas de calor que indican la cantidad de contagios y la severidad de los contagios, es un calco del mapa que muestra los porcentajes de vacunación. Es decir, en las zonas de Suiza donde menos se ha vacunado, que es la Es Suiza donde alemana, hay sobre más todo, contagio. la Suiza profunda, no las ciudades como Zúrich, Ginebra, Basilea, sino la Suiza más alemana, más profunda, más de
más de lo que sería en la Suiza de hace ya varias décadas, la Suiza más campesina, esa zona coincide con la cantidad con las zonas más altas de contagio, por ejemplo. Pero es algo que se repite en Europa, no solamente en Suiza, ¿no? La resistencia a las vacunas, digo. Y escúchame, pensemos, o al menos trata de describirme por qué crees vos o qué información hay de lo que estás leyendo en relación a la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay tanta gente resistente a vacunarse en Europa? ¿Y por qué esto difiere de otros países o de otros continentes? Yo creo que particularmente, y a veces lo pienso también en Argentina, quizás en Argentina no está tan marcada esa postura antivacunas. Me parece que sí hay grupos, pero no lo veo con tanta efervescencia como acá en Europa. Creo que Argentina, por ejemplo, los países latinoamericanos también, tenemos mucho más incorporada la cuestión de la inmunización, la influenza, las vacunas contra la gripe, como que siento que me parece desde un punto de vista personal, por lo que he leído y he llegado a entender un poco, conversando con colegas de otros países, quizás lo tenemos más incorporado y es algo a lo cual no le ofrecemos demasiada resistencia porque es algo que lo damos por hecho, ¿no? Que es algo que tenemos incorporado en nuestros esquemas de vacunación de salud pública nacional. Nuestras campañas en general suelen ser muy buenas en lo que tiene que ver con la gripe, por ejemplo. En Europa se mezcla también. En Europa uno encuentra de la mano los movimientos antivacunas con los movimientos quizás conspiracionistas, ¿no? Claro. Van de la mano. Me tocó hace un tiempo, ¿sabes? Por curiosidad no participar, pero acercarme a un grupo hay una manifestación antivacunas muy pacífica en Suiza. No son el tipo de quizás manifestaciones que uno puede llegar a encontrar en Buenos Aires o en Argentina, pero me interesó acercarme y preguntar, así como una especie de periodismo. Y sí, hay una mezcla entre resistencia a las vacunas con movimientos conspiracionistas vinculados al terraplanismo y, bueno, ciertas cuestiones que están muy mezcladas ahí. ¿Por qué? Yo creo que es una cuestión más que nada cultural, me parece. Pero hay un factor que no termino de entender, sinceramente, que no tengo respuesta, que es la negación hacia el avance científico. Hay una negación muy grande hacia los beneficios de la ciencia. Hay algo que siento que no sé cómo contrastarlo, no sé cómo describirlo. No le puedes dar explicación, claro está. Bruno, hubo o se está dando una sesión especial en la Organización Mundial de la Salud, justamente hablando del tema de la pandemia, y también lo quiero asociar con la posibilidad de algún tratado respecto a la pandemia. Contame un poco esto que se está hablando en Ginebra, en el corazón de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, básicamente, Maxi, la semana pasada tuvimos la sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea Mundial es el órgano de gobierno más importante de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que sesiona todos los años en el mes de mayo, hacia fines de mayo. Esta vez los estados decidieron reunirse de manera especial, por eso el nombre de la sesión especial, para tratar solamente un punto de la agenda. Y es de qué manera el sistema internacional puede fortalecerse en lo que es la prevención, la vigilancia, la respuesta a la pandemia. Es decir, de qué manera se genera o qué instrumento se puede crear para que el sistema internacional esté protegido o por lo menos responda de manera más eficiente frente a una nueva pandemia. Y fue solamente un punto de la agenda. Lógicamente, esto que se aprobó, que te voy a contar ahora, son meses y meses y meses de negociación. Es interesante contarle al oyente que la OMS se trabaja por el consenso. Distinto a lo que es, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, donde es más habitual llamar a votación. La OMS tiene una cultura del consenso y eso hace que las negociaciones se trabajen mucho más y se trabajen con mucho tiempo de anticipación. Y básicamente lo que se acordó en esa sesión fue establecer un órgano de negociación intergubernamental para que redacte y negocie un convenio, un acuerdo u otro instrumento internacional para la prevención, la preparación y la respuesta frente a las pandemias. Este grupo de redacción se va a reunir a más tardar el 1 de marzo de 2022 y va a presentar las conclusiones a la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2023.
El tema el tema es que acá hay una división en cuanto a las posturas. Sí, claro. Me imagino que China no debe pensar lo mismo que Estados Unidos. Bueno, mirá, básicamente O acá Rusia. el tema en disputa es qué es lo que se genera, porque no es lo mismo una resolución con recomendaciones a un tratado vinculante, que Claro, tenga un claro. impacto legal, ¿no? Que uno tenga que llevarlo al país para que lo apruebe el Congreso y que eso sea jurídicamente vinculante. Como cualquier tratado. Exactamente, ahí está el tema. Ahí está el tema. En general los estados no se oponen a... Hay un grupo que se formó que se llama el Grupo de los Amigos del Tratado, que está encabezado por la Unión Europea, por Chile, por Costa Rica y por otros países, que lo que querían era avanzar con el tratado. Porque dicen que no hay que perder el momento político, que hay que usar el interés internacional de la agenda pública internacional sobre la pandemia y avanzar con un compromiso político. Estados Unidos, por ejemplo, lo que dice es: no es necesario, tenemos ya un mecanismo muy importante que es el Reglamento Sanitario Internacional, que sí también es un instrumento legalmente vinculante y que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades. Pero como hemos visto, no funcionó. Entonces Estados Unidos lo que propone es enmendar ese reglamento que ya tenemos existente. Y después hay un grupo de países que se debaten sobre, bueno, si apoyar más a Estados Unidos, apoyar más la propuesta de la Unión Europea. China también está metida con el tema de que reconoce la importancia del Reglamento Sanitario Internacional, pero no ve con malos ojos tampoco quizás un tratado más compacto. Bueno, pero es muy interesante esto, Bruno, porque, a ver, pensemos en lo que nos pasó. Más allá de la cantidad de contagios y de las lamentables muertes y decesos que hubo, también hubo un gran problema desde el punto de vista económico y de la circulación de las personas. Si vos, a través de la adhesión, si querés, de un Estado a un tratado y las recomendaciones para el manejo frente a una eventual nueva pandemia, vos también deberías garantizar, por ejemplo, no cortar esa circulación si los estados están haciendo todos lo mismo, por ejemplo. No, el tema, coincido con lo que decís, Maxi, el tema acá es si los estados avanzan en un tratado internacional que sea vinculante, que tenga efectos legales, sí. Bueno, ¿qué es lo que va a incluir un tratado? Claro, porque acá por eso, ahí está. Acá estamos hablando, claro. Por ejemplo, el Reglamento Sanitario Internacional, que es la columna vertebral, uno de los documentos más importantes que tiene la OMS. Básicamente se enfoca mucho en la prevención, en la vigilancia, en compartir información, que eso es clave a la hora de dar la alarma inicial. Pero cuando hablamos de un tratado, por lo menos uno piensa en un tratado, bueno, ahí podemos involucrar temas de propiedad intelectual. Claro. Podemos involucrar temas de patentes, podemos involucrar temas de transferencia de tecnología, de restricciones a las exportaciones, de tema de suministro. Bueno, ahí uno puede abrir la caja de Pandora. Obvio. Y que todo ese conflicto estuvo, acordémonos lo que pasaba con la falta de barbijos al principio, con la falta de los test, luego lo que fue el tema de la vacuna. Argentina, teniendo la tecnología para hacerlo, tenía que mendigar una patente que nunca llegó para terminar comprándosela a los laboratorios, y eso pasó en muchos países. Omicron en África surge también en gran parte por la falta de vacunas que sigue asolando al continente africano, digo, ¿no? Hoy, pues, acá en Argentina ya pasó el tema, pero en África sigue la problemática de la faltante de vacunas. Yo ahí coincido plenamente con lo que decís, porque lo que ha demostrado la pandemia, y lo hemos charlado, Maxi, también en otras oportunidades, o en otras columnas, es... y por favor avísame si me estoy excediendo en la de tiempo en la columna. Lo que desnudó la pandemia fue que hay una concentración de producción y de acceso en unas pocas manos, que son los países más desarrollados, que se cuentan con los dedos de la mano. Digo, el 80% de las vacunas aplicadas en el mundo están en los países más ricos. Y al mismo tiempo hay como una especie de narrativa y de discurso que es bastante hueco. Porque por un lado acá en Ginebra uno escucha, ¿no?, la solidaridad y el compartir y ayudar a los que menos tienen, pero cuando las papas queman te terminás dando cuenta que es un sálvese quien pueda. Y ahí está el tema. Ahí yo creo que ese es el aspecto que tenemos que la pandemia viene, o por lo menos nos debemos mejorar y solucionar, ¿no? Que los que menos tienen... el día de mañana, cuando tengamos una nueva pandemia,
tengan el acceso a medicamentos, no solamente a vacunas, sino también a test PCR, a tratamientos, a tapabocas, mascarillas. Bueno, todo es un conjunto de temas. Así que sí, coincido plenamente con lo que decías. La Omicron también surge porque a África no se le dio bola y se dejó circular el virus pensando que teniendo a mi población vacunada ya estaba salvado o países ya estaban fuera de la pandemia y no es así. La última, y obviamente respetando los tiempos del programa, Omicron es una variante, por la información que se tiene ahí en Ginebra, complicada, o es una variante que puede asemejarse a lo que es hoy Delta. La semana pasada también la OMS llevó adelante la primera sesión informativa oficial destinada a los Estados miembros de la OMS. Y básicamente no hubo un gran cúmulo de información, pero uno podía sacar 3 o 4 líneas. Por un lado, que no ha habido todavía en el mundo una cantidad de casos tan grande como para sacar una tendencia muy clara, muy nítida de Omicron. Se necesitan un par de semanas para ver cómo empiezan a responder las vacunas, eso decía el director del programa de emergencias de la OMS, el doctor Mike Ryan, y al mismo tiempo decía, tenemos que seguir teniendo en cuenta que la variante Delta es la variante dominante en el mundo. No nos olvidemos de la importancia de seguir trabajando contra la variante Delta, que no desvíe el foco de atención a Omicron. Pero sí, por otro lado, con el correr de los días uno se entera que desde Pfizer han empezado a hacer análisis indicando que el efecto protector de las vacunas cae contra la nueva variante de Omicron y que se necesitaría una tercera dosis para mantener, o por lo menos para mantener una protección de la Omicron. Básicamente se identificó por primera vez en Sudáfrica, en Botswana, y luego de ahí empezó a esparcirse por todo el mundo. Comparte ciertos rasgos característicos con otras variantes como la alfa, la beta, la gamma, incluso la delta. La buena noticia es que los test PCR siguen detectándola. Claro, pueden seguir reconociendo Omicron. Y la única tendencia que se empieza a vislumbrar es que sí, que puede llegar a tener de nuevo, hablamos en potencial porque se necesitan más estudios, se necesita más tiempo, pero puede llegar a tener mayor transmisibilidad y mayor capacidad de escaparse de los anticuerpos que otorga la vacuna. Así que es una cuestión de tener más tiempo y de que la sigan analizando los expertos. Bruno, como siempre, te agradezco mucho por estos minutos. Veremos seguramente la semana que viene sea la última columna del año y espero reencontrarnos en el 2022 contigo. Bueno, muchas gracias a vos, Maxi, y a todo el equipo. Un placer siempre estar aportando desde acá, desde Ginebra, con la información y bueno. A los oyentes, lo mejor para estas fiestas, para este fin de año y que arranquen el 2022 también, de la mejor manera. Y después seguramente pueden también seguir tus diferentes columnas, ideas y reflexiones en el Ginebrino Podcast, ¿no? Sí, totalmente, el Ginebrino Podcast, que está disponible en Spotify, Apple Podcast, nos pueden seguir en Instagram en @elginebrino, ahí con los nuevos episodios que sacamos mensualmente. Un abrazo grande, Bruno, gracias como siempre. Desde el corazón de la política internacional, Bruno Ané, desde Ginebra, Suiza. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.